Queremos nosotros leer el comunicado donde expresamos la posición oficial del Colegio Médico de El Salvador y aparte también de las filiales y el Gremio Médico Salvadoreño. Ante el anuncio del Ministerio de Salud de contratar médicos extranjeros para reforzar los servicios de salud pública en nuestro país, el Colegio Médico de El Salvador expresa su total respaldo a los médicos salvadoreños y rechaza la medida que no resuelve los problemas de fondo y va en contra de la dignidad del gremio. Exponemos lo siguiente. 1. Trabajamos por tu salud. Los médicos tenemos décadas cuidando la salud de las personas y familias salvadoreñas. Nuestro enfoque siempre ha estado en proteger a todas las personas en nuestro país, sobre todo en los momentos más difíciles, como fue la pandemia por COVID-19, y en hacer que la salud de las personas sea un pilar para construir un mejor país. 2. Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de los médicos, quienes a lo largo de los años han demostrado su competencia y compromiso en la atención de la población. Reafirmamos que cada uno de ellos está capacitado para cubrir las necesidades de la gente y del sistema de salud, siempre y cuando se les brinden las condiciones laborales adecuadas y los recursos necesarios. 3. En El Salvador existe un número suficiente de médicos formados en nuestras universidades y especialistas en diversas áreas de la medicina. El problema no radica en la falta de profesionales, sino en la distribución de los mismos y en las condiciones laborales y salariales, que no son las adecuadas para que puedan hacer su labor en el sistema público de salud. 4. Más allá de la contratación de médicos extranjeros, es urgente que el gobierno enfoque sus esfuerzos en fortalecer el sistema de salud mediante mejoras estructurales, como es la inversión en equipos, infraestructura hospitalaria, disponibilidad de medicinas y condiciones laborales dignas para todos los trabajadores del sector salud. Solicitamos un diálogo abierto y transparente con el Ministerio de Salud para abordar este y otros temas relacionados con la mejora de nuestro sistema, con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien tanto a los médicos como a la población salvadoreña. El Colegio Médico de El Salvador reafirma su compromiso de velar por el derecho de los médicos y sobre todo por la salud de la población. Sabemos que el país que merecemos se construye trabajando entre todos. Por eso recalcamos que tenemos toda la apertura y disposición a colaborar en cualquier iniciativa que realmente fortalezca nuestro sistema de salud. Atentamente, Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador. Hola, bien, posteriormente voy a enviar a sus teléfonos el comunicado, ¿verdad? No se preocupen. Decíamos que también tenemos en esta tarde la presencia del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetriz, a través de su secretario general y también miembros de la Junta Directiva del sindicato. Así que voy a ceder también un espacio para que el doctor Aguirre pueda referirse al tema que nos tiene esta tarde convocados. Muchas gracias. Disculpas del caso. Pues en esta tarde nos convoca nuevamente, una vez más nuestro tan querido, pero lastimosamente lastimado sistema de salud. Ha sido por décadas, no solamente en esta administración, sino desde que mucho tiempo atrás, que nosotros como gremio médico hemos querido lo mejor para la población salvadoreña. Es por lo tanto que gobierno tras gobierno, nuestras peticiones, nuestras propuestas siempre han sido presentadas de la mejor manera y buscando siempre el diálogo. Lastimosamente hasta la fecha no hemos encontrado
por el momento, quien abra la puerta y realmente nos dé la oportunidad de juntos demostrar que un sistema de salud puede ser diferente. A la fecha nosotros hemos tenido diferentes propuestas que nos han hecho llegar y que ven ustedes que no ha hecho progresar nuestro sistema de salud. Y es como siempre tenemos citas largas, siempre tenemos retraso en procedimientos quirúrgicos, siempre tenemos retraso en procedimientos diagnósticos. Y es así como todas nuestras enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónico-degenerativas, continúan siempre al alza. Mantenemos nosotros el récord siempre de ese tipo de enfermedades como la insuficiencia renal crónica, que lleva a diálisis a muchos pacientes, que sufren diariamente en un sistema precario y que tienen todavía que estar utilizando catéteres rígidos para su tratamiento como tal. Medicina que sabemos que tiene más de 60 años de haber sido transformada. Pero ¿cómo es esto posible? Lastimosamente por no permitir el diálogo con las personas técnicas, con el personal operativo, con el personal profesional que día a día ve estas situaciones y que presenta propuestas concretas, propuestas objetivas que tienen por objetivo alcanzar ese tan anhelado sistema de primer mundo. Hoy por hoy no lo tenemos, pero así lo deseamos y continuamos tocando la puerta. Esta no es una protesta que lleve a cabo el querer avergonzar a alguien, a algún político, no. Queremos rescatar nuestro sistema de salud. Esa es nuestra consigna, que nuestro sistema de salud que está enfermo cure de una vez, o que al menos tengamos ya un alivio de tantos problemas de salud que hoy en día nos achacan. Por lo tanto, ante la situación que se presenta en este momento, la coyuntura que ha llevado a tomar la decisión del Ministerio de Salud de buscar médicos especialistas y subespecialistas en otros países, pues nos convoca. Primero, decir no es la solución, es parte de la solución. En ningún momento nosotros nos hemos pronunciado para decir estamos en contra de eso. Tenemos muchos colegas de otros países muy buenos profesionales, buenos médicos, pero que han tenido que pasar la rigurosa etapa de selección que debe de tener toda persona que va a ser seleccionada del extranjero para poder ejercer acá la medicina. Y eso es de lógica humana. Ni siquiera estamos hablando que esto va a ser solo por un capricho de alguien. Es de lógica que tiene que empaparse de nuestra epidemiología, de nuestros tratamientos, de nuestra idiosincrasia, de nuestro pueblo. Vienen a tratar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestros primos, a nuestros abuelos. Y entonces, ¿dónde está el tan añorado trato humanizado? Eso es lo que debemos de garantizar. ¿No tenemos la cantidad de médicos especialistas y subespecialistas acá en el país? Claro que no. La tenemos, o sea, tenemos la cantidad suficiente de médicos especialistas y subespecialistas para poder cubrir la demanda. ¿Cuál ha sido el problema? Que los compañeros que se han retirado han sido maltratados. No estamos hablando solo de una cuestión económica, salarial, sino que hablamos de maltratos, de congestionamiento de pacientes, de sobresaturación de pacientes, de falta de insumos médicos. Estamos hablando de muchas situaciones, variables que se han interpuesto para poder alcanzar ese anhelo de un sistema de salud desarrollado. Así que en esta tarde nosotros queremos dejar en claro, no nos estamos poniendo a ninguna política de salud que tenga que ver con la mejora del sistema que tenemos. Nos estamos oponiendo a que no haya un diálogo, a que no se tomen las mejores medidas, a que se esté improvisando y continuemos improvisando. Ya una pandemia demostró que la improvisación es mortal. Más de 800 trabajadores de salud muertos en la pandemia demostraron que la improvisación es mortal. No queremos que se continúe improvisando con la salud del pueblo salvadoreño, que se continúe improvisando con las medidas a tomar,
Queremos realmente una hoja de ruta, un plan de salud quinquenal para 10 años, para 15 años, y que tenga una hoja de ruta trazada, con objetivos claros, con propuestas que se van a ir tomando poco a poco, pero que todos juntos vayamos tras esa guía. En esta tarde, pues es nuestro mensaje que acompañamos hoy al Colegio Médico, y es decir, les decimos, hacemos un llamado también a los compañeros a mantener esa unidad granítica en sus puestos de trabajo, a estar atentos al llamado. No estamos hablando de una situación político-partidaria, ni estamos hablando de algo que venga en perjuicio del pueblo salvadoreño. Estamos hablando de unidad, que venga para dar propuestas claras, objetivas, técnicas, operativas. Estamos hablando de unidad para poder ya exigir el sistema de salud que tanto deseamos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. En este momento comenzamos con las preguntas y vamos a iniciar con una que tengo acá de la periodista de la prensa gráfica, Graciela Aguilar. Ella está en sintonía en este momento y hace la pregunta al doctor Solano Leiva, quien va a responder. No hay comunicación del gremio médico con el gobierno. La única reunión fue el 31 de julio del año pasado. De ahí se ha cerrado el diálogo. ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, gracias por la pregunta, pero sí una aclaración. En realidad nosotros, cuando se dio la coyuntura de los estudiantes de medicina y las residentes de medicina, que ya todos conocemos, la Junta Directiva del Colegio Médico solicitó una reunión para establecer un diálogo con el señor ministro de Salud, Francisco Laví, y se le presentó una solicitud de audiencia, la cual él respondió que no aceptaba reunirse con nosotros, de tal manera que no ha habido ninguna reunión con las autoridades del Colegio Médico. Y en ese sentido, pues, ya lo decía el doctor Aguirre, a nosotros como médicos nos interesa que las políticas de salud pública que sean emanadas del gobierno de turno tengan el mejor impacto, tengan el impacto positivo sobre la salud de la población salvadoreña. Y ese es el papel que nosotros como gremio hemos venido desempeñando a lo largo de 81 años de historia. Por eso creemos que si Colegio Médico El Salvador, que aglutina a 45 filiales de médicos generales, especialistas y subespecialistas, que conocemos y que día a día conocemos los problemas del sistema de salud pública, tenemos mucho que aportar para las soluciones del problema de salud pública en nuestro país. Ok, tenemos la siguiente pregunta de Néstor Hernández. Él es periodista de Noticiero Hechos de Canal 12. Adelante, Néstor. Buenas tardes. Quisiera consultar, decía el secretario Rafael Aguirre de Simetriz que están cubriendo o pueden cubrir, que así pueden cubrir la demanda de especialistas en el país. Le pregunto si esto es en el 100% de especialidades o hay alguna que no pueden cubrir la demanda. Pregunto porque recuerdo que hace unos años, por ejemplo, el área de geriatría, mencionaban que eran muy pocos médicos en el país. ¿Cómo se encuentra de forma general? Pero si también hay algunas especialidades que ustedes tengan conocimiento que no logran cubrir en el país. Gracias. Perdón. Bueno, mire, creemos nosotros, y voy a permitir revisar o compartir con ustedes ciertos datos que son de la Organización Mundial de la Salud con respecto a esta crisis de personal de salud a nivel global que está viviendo el mundo, ¿no? Para el 2030 se proyecta un déficit de 600,000 profesionales en lo que es el área de América Latina y el Caribe. Datos de El Salvador. El Salvador al momento presenta un déficit del 31.1% de médicos, teniendo una tasa de 17.7 médicos por 10,000 habitantes. ¿Y cuál es lo recomendado por OMS como debe ser el umbral mínimo para poder brindar una atención adecuada? 22
médicos por 100.000 habitantes. Dicho esto, esta es una problemática global, ¿verdad?, del déficit de personal. Y El Salvador no es la excepción. Sin embargo, creemos que parte de una política nacional de salud o de un plan nacional de salud es que las autoridades de salud se sienten, uno, con las universidades que forman recursos en salud. Dos, con el personal de salud que conoce el sistema. Y ya lo decía el doctor Aguirre, de esa manera creamos un plan nacional de salud que ataque este y otros problemas del sistema de salud, ¿verdad? Por lo tanto, si imagínense, el pasado fin de semana fue el examen que le llaman el ENAR, el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. ¿Saben ustedes cuántos se examinaron? Alrededor de 1.800 médicos jóvenes queriendo ingresar a una residencia de especialidad. ¿Y sabe cuántas plazas se ofrecen en el sistema público y el sistema de seguro social? No pasarán de 200. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con los demás? Se quedan ahí. Por eso es sumamente importante ese diálogo con los que conocen el sistema de salud. Y ahí va las universidades que forman recursos en medicina, las entidades gremiales como Colegio Médico, como Simetriz, otros sindicatos de salud, autoridades educativas que ven lo que es la educación superior en nuestro país, para ver cómo se pueden mejorar esas situaciones. Bien, sí, hay otro medio de los presentes. Tal vez, ¿Sí? y agregar quiere un poco abonar, más, ok. añadir lo que el doctor ha dicho, y hablando de déficit, claro, geriatría, por ejemplo, es de los que tenemos más de 5 geriatras para el país. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, como menciona el doctor, no los hacemos atractivos para los compañeros jóvenes. Si lo ideal es que de estos 1.800 que se examinaron, 1.500 al menos tuvieran su plaza de especialista. Lastimosamente tenemos el otro problema dentro de los sistemas de formación de especialistas, que es piramidal. Nosotros lo hemos criticado por años. ¿Y cuál es el problema? Que cuando es piramidal, al final entran 30, porque ahorita están haciendo, y ya van a ver en el transcurso de los días, se van a estar haciendo alarde de que han agarrado a 30 internistas, a 30 aspirantes a medicina interna, por ejemplo, una de las especialidades básicas, pero al final de esos 30, solo 8 terminan completando el posgrado. Entonces, al final solo estamos graduando 8, 6 internistas. Entonces, definitivamente eso no tiene ningún impacto en la salud y en esta necesidad que tenemos. ¿Por qué? Porque el sistema no está hecho para eso. Está hecho para que el residente reciba burlas, para que el residente reciba mofa, para que el residente sea avergonzado, para que el residente en su personalidad, él reciba demasiados ataques y terminen o suicidándose o simplemente retirándose del residentado. Y entonces tenemos muchas situaciones que no es la formación de recurso humano calificado. Yo no puedo pensar en ese sentido como a un médico que ya se graduó de doctor en general no tendrá la capacidad para poder llegar a ser un buen especialista. Yo rechazo esa idea. Y si nosotros nos vamos, y como tenemos mucha influencia anglosajona acá, si nos vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos está diseñado el sistema para pasarlos a todos. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que tienen la calidad y están cualificados para poder optar a ser especialistas. Lo único que debe de fortalecerse, obviamente, esa parte de su personalidad que está adecuado a la especialidad. Algo que no tenemos nosotros acá en nuestros centros de enseñanza y aprendizaje. Siempre es para que si sacas 9 sos buen estudiante, pero si sacaste 5 sos mal estudiante. Pero el proceso de aprendizaje y enseñanza que pasó, claro, este que sacó 5 tiene un gran corazón, es humano. Él fue a tramitar ultrasonografía, fue a tramitar TAC. ¿Por qué? Por su paciente, para que se le hiciera el diagnóstico lo más pronto posible. Cosas que no se detallan en el método de aprendizaje.
Entonces, hay muchas cosas que debemos de cambiar de nuestro sistema y, como mencionaba el doctor, iniciar por el pregrado, pero también nuestro sistema de aprendizaje de posgrado tiene que ser evaluado y revisado. ¿Para qué? Para que los 30 internistas o los 30 aspirantes que entren, los 30 aspirantes salgan. Y tenemos ejemplos, cardiología, por ejemplo. Cardiología tenemos un déficit. Ahora, no para todos las especialidades, o sea, yo no necesito 230 neurocirujanos por 100,000 habitantes. ¿Por qué? Porque la patología de neurocirugía va acortándose, no es lo mismo en todos los pacientes. Un paciente diabético, o mejor dicho, un porcentaje de paciente diabético me va a hacer un derrame cerebral de sangre. A él sí necesito yo que el neurocirujano me lo opere. Otros van a ser otro tipo de enfermedades que son otro tipo de especialistas que necesito. ¿Cuánto es lo que yo necesito de especialistas y de subespecialistas? Estamos hablando de por lo menos especialistas. Yo necesito de 13 a 15 especialistas por 10,000 habitantes. ¿Cuántos subespecialistas necesito? De 8 a 10 subespecialistas por 10,000 habitantes, porque no todos van a necesitar a los subespecialistas. Esa es otra crítica que hacemos al sistema, no al gobierno, lo hacemos al sistema. Nuestro sistema no ha sido diseñado, por lo mismo que decimos, no hay una hoja de ruta, no ha sido diseñado ¿para qué? Para que la referencia sea oportuna para el especialista correspondiente y que el especialista con los insumos que tiene pueda resolver uno primero en la comunidad. Recordemos que nuestra medicina es una medicina eminentemente curativa, no preventiva. Se hicieron esbozos en ese sentido, pero todavía ha quedado pendiente. Bueno. Muy bien, tenemos pregunta de YSKL. Cindy, adelante. Gracias. Me gustaría conocer también cómo afectaría las oportunidades de nuevos estudiantes que están saliendo de la carrera de medicina, que vengan profesionales de otro país también a ocupar plazas que podrían ser de ellos. Sí, esa pregunta también es importante responderla y definitivamente afecta a todos estos estudiantes de medicina y médicos jóvenes que quieren hacer una especialidad o una subespecialidad médica en este país y no tener que salir. Recordemos que las oportunidades para hacer las especialidades o subespecialidades médicas no son para todos en el extranjero. No todos tienen la capacidad económica para que sus familias puedan asumir el costo de una especialización. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante de que, por eso nosotros decimos, debemos de dialogar y ver cómo ese tipo de situaciones se van corrigiendo. Algo que mencionaba también el doctor Aguirre y que quiero profundizar en ese sentido. Necesitamos saber en qué zonas del país hay mayor déficit, pero en qué se están basando las autoridades de salud. ¿Verdad? Hay que tener números, hay que tener datos para poder hacer una planificación adecuada, por mencionarle. ¿Verdad? En Santana Oeste hay un déficit de tanto, entonces ahí vamos a preparar a los colegas para que vayan a solucionar esos problemas, o en cualquier otro municipio de El Salvador. Pero no es de una manera antojadiza, sino que en base a un plan nacional de salud. Y eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, tenemos otra pregunta de Abigail Parada del Diario de Hoy. Dice que a ella le gustaría que a un médico de la práctica privada le responda si consideran que podría representar una amenaza que estos médicos privados vengan a instalarse a El Salvador y que el gobierno les dé algún tipo de incentivos como no cobrar impuestos y que eso represente una competencia desleal para ellos. Bueno, voy a responderle yo a Abigail, que ejerzo la medicina privada. En realidad nosotros siempre hemos tenido un dicho dentro del argot médico: para todos da Dios. Nosotros no lo vemos como competencia, de que me puedan de alguna manera quitar pacientes, etc. Cada quien se prepara como puede y uno tiene su clientela. El punto no es ese. El punto es el hecho de que deben de seguirse, en dado caso, los procesos adecuados para yo poder integrarme. Y voy a poner el ejemplo de España, por ejemplo.
En España, muchos colegas salvadoreños quieren entrar al sistema nacional español, que también España tiene sus problemas de déficit de médicos. Entonces, hay un examen que se llama el MIR, donde todo aquel que quiere incorporarse al sistema de salud público español hace ese examen. Españoles y médicos extranjeros. Obviamente los españoles tienen prioridad para esas plazas, las que ofrecen. Si yo, como salvadoreño, logro pasar ese examen y con buena nota, y yo me incorporo al sistema de salud, yo ya pasé una evaluación previa. No porque yo lleve, aparte que tengo que llevar de la Universidad de El Salvador, que es mi caso, que yo me gradué, tengo que llevar mis atestados apostillados, etcétera, etcétera, que yo soy médico, etcétera, etcétera. Y una vez yo ya pasé eso, yo ya puedo trabajar en la Comunidad Económica Europea como médico, en cualquier país. Pero hay que seguir los debidos procesos. Pregunten si pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que lo tenemos aquí cerca. ¿Ustedes creen que si el doctor Solano decide, no, yo me voy a ir para Estados Unidos, mejor, fácilmente yo me voy a incorporar al sistema médico salvadoreño? No, hay unos procesos que se deben de seguir. Y eso es lo que también nosotros queremos que se respete. Que si van a traer colegas extranjeros, deben de seguir los procesos legales pertinentes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si hay un médico que se gradúa, salvadoreño, que se gradúa en el extranjero, aquí viene a hacer un año social y un internado, como todos los que hemos hecho un trabajo aquí, para poder incorporarnos y además hacer examen. No solamente es por el atractivo de que me van a pagar mejor y o que El Salvador es un país donde está cerca las playas, la montaña, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay que seguir los debidos procesos. Ok, y finalmente también hay Abigail pregunta, doctor Solano, ¿cuáles serían las próximas acciones que seguirá el gremio médico ante esta situación? Bueno, Abigail, se lo voy a resumir de la siguiente manera. Cuando hay un partido entre dos selecciones de fútbol, los entrenadores no dicen las estrategias que van a utilizar, ¿ve?, para tratar de ganar el partido. Entonces, ya hablando más en serio, nosotros estamos abiertos al diálogo y esa es lo primero que estamos pidiendo, dialogar con las autoridades de salud, porque creemos que este es un problema que debe ser resuelto a través de un diálogo sincero, transparente, con todo el sector de salud. Si esto no se da, ya iremos viendo cómo se desenvuelve el partido, ¿no? Y vamos a ir sacando nuestros mejores jugadores para tratar de ganar. Ok, perfecto. Bueno, pues si ya no hay más preguntas de los presentes, vamos a continuar con el retiro de las autoridades en este momento. Adelante.